Entonces, básicamente se define lo que son los tipos de datos, los objetos. Pero antes de partir con lo que es la programación orientada a objetos y lo que sería las clases, tipos de datos, etcétera, sea parte de la teoría. La teoría es lo que vamos a ver a continuación, va a ser cómo hacer una abstracción de un dato. ¿Por qué? Empecemos a ver la definición conceptual de cada uno de los contenidos y poco a poco vamos explicando el por qué se realiza este tipo de abstracción o por qué se habla de un tipo de dato abstracto. ¿Ok? Entonces acá hay un par de conceptos que nos ayudan a entender qué es un tipo de dato abstracto. Nosotros cuando pensamos en abstracto empezamos a pensar en los cuadros, ¿no? Estos cuadros abstractos, pero para ustedes, ¿por qué se habla de un cuadro abstracto o por qué cuando ustedes ven galerías de arte y dicen, no, pero es que es abstracto? ¿Alguien sabe responder por qué la gente dice, no, es abstracto? Sí, Bueno, porque no son muy convencionales y no tienen el mismo patrón que sigue el resto. sí y no. ¿Alguien más? Eldri. Porque no está determinado o definido y puede ser entendido de distintas formas. Más o menos, pero no es realmente el concepto. Probemos con Sebastián, que fue el otro que alzó la mano. A ver. Porque no están definidos como algo concreto, palpable, que se pueda tocar de manera física, sino que es Mm, algo abstracto. No, un cuadro abstracto tú lo puedes tocar. Entonces, no, el concepto va por otro lado. Miren, cuando algo es abstracto, cuando se habla de un cuadro abstracto, no, pero es que es arte porque es abstracto. Pero es abstracto no es por lo que está en el cuadro, es abstracto por quien lo ve. En realidad, los cuadros abstractos en el arte representan a que lo que está en el cuadro depende de la interpretación, depende de quien lo ve, depende de lo que ve la persona en esas rayas que están desordenadas. ¿Ok? Si ustedes empiezan a buscar imágenes abstractas, algunos verán unas cosas mientras que otros verán otras muy diferentes, porque depende es de quien lo ve, del espectador. Y en ciencias de la computación pasa algo muy similar. Entonces, hablemos de qué es el tipo de dato abstracto y después hacemos una relación análoga a lo que es el arte, que es el concepto que quizás muchos habrán escuchado o ya conocen. Entonces, en ciencia de la computación, un tipo de dato abstracto, TDA, o tipo abstracto de datos, TAD, o Abstract Data Type, ADT, por sus siglas en inglés, se las puse todas para que si buscan referencia las puedan conseguir, ¿ok? Es un conjunto de datos u objetos creados de manera personalizada por un programador para un fin específico, ¿ok? El programador lo crea para un fin específico. Un TDA es una abstracción que permite modelar las características de un elemento en particular y realizar su representación para un determinado fin en particular. Se les vuelve a resaltar para un fin específico, para un fin en particular. Esto se logra a través de la manipulación de los tipos de datos que están predefinidos dentro del lenguaje de programación, encapsulando más información según se requiera. ¿Pero qué quiere decir esto? Que a partir de los tipos de datos que ya están predefinidos dentro del lenguaje, ustedes crean nuevos tipos de datos. Algo muy similar a las estructuras, ¿cierto? Les va sonando por allí. Entonces, el proceso de abstracción también se puede definir como el proceso utilizado para analizar un objeto particular, dejando de lado los aspectos no relevantes para la representación de dicho objeto,
dando importancia a la consideración solo de las propiedades esenciales para su estudio, facilitando la representación de dicho elemento y reduciendo al mínimo posible la complejidad de representar este elemento en dicho análisis. Ahora, son conceptos fuertes o conceptos que a lo mejor no se ven de forma inmediata, ¿ok? Esta parte es un poco pesada, pero es la base de todo. Entonces tenemos que entenderlo muy bien. Haciendo referencia a lo que es el tercer párrafo, ¿ok? Se dice que hay un proceso de abstracción, ¿ok? Y es un proceso utilizado para analizar un objeto particular, un solo objeto, ¿ok? Dejando de lado los aspectos no relevantes. ¿Qué son los aspectos no relevantes? Lo que no nos interesa de ese objeto. Y se busca representar dicho objeto, dando importancia a la consideración solo de las propiedades esenciales para su estudio, lo que sí nos interesa representar de ese objeto, facilitando la representación de dicho elemento, o sea, haciendo menos complejo el poder representarlo, y reduciendo al mínimo posible la complejidad de representar este elemento en dicho análisis. ¿Qué pasa? Y haciendo la analogía al tema de abstracción en el arte, es muy sencillo. Ustedes son los programadores, son ustedes quienes van a decidir de un objeto que quieran representar cuáles son las características, digamos, importantes o relevantes y cuáles son las que no importan o las que simplemente no nos sirven. Cómo se dejan de lado estas características de este objeto. ¿Pero por qué? Por muchas razones. Les explico. Pongamos un ejemplo sencillo. Nosotros tenemos que representar una persona dentro de la universidad. Un estudiante. Pero digamos una persona estudiante dentro de la universidad, ¿ok? Esa persona estudiante dentro de la universidad cuenta con una cantidad de materias, cuenta con una carrera que estudia, tiene un nombre y un apellido, tiene una edad, datos que son importantes para la universidad, ¿ok? Pero, en este caso, el caso de estudio sería la persona en la universidad. A nosotros, por ejemplo, es muy probable que no nos interese dentro de la universidad si esa persona, su posición socioeconómica, no nos interese si cuenta con una cantidad de vehículos, si tiene propiedades. Eso a la universidad no le interesa. O no nos interesan esos datos para representar a la persona en la universidad. ¿Ok? Puede que nos interese saber su dirección para enviarle comunicaciones. Más nada. Mientras que, si nosotros tenemos que representar a una persona, por ejemplo, para el registro electoral, el CNE, si algunos de ustedes ya están inscritos, saben que igual existen datos que son comunes, nombre, apellido, edad, pero entonces empiezan también número de cédula, centro electoral, dirección del centro electoral, estado de residencia, estado en el que vota, y ven cómo la misma persona representada en un entorno diferente puede llegar a ser totalmente diferente o puede tener características diferentes. ¿Ok? En este caso, los visores o el espectador sería la universidad, que en su sistema le interesa representar a esta persona de una forma, o el CNE, que en su sistema le interesa representar a esta persona de otra forma. Entonces, universidad o CNE serían los espectadores del mismo objeto abstracto que es persona, porque una persona tiene muchísimos componentes o muchísimos elementos, muchísimos campos, por así decirlo. Entonces, ¿dónde viene el problema? ¿O por qué se crea esto? Porque ustedes, si van a hacer un programa para la universidad, no les interesa representar centro electoral, dirección de residencia, dirección de votos, etcétera, ¿ok? Mientras que si lo van a hacer
no les interesa la posición socioeconómica, mientras que si lo van a hacer para el CNE, tampoco les interesa una posición socioeconómica, no les interesa cuántas materias tienen. Entonces, los espectadores van a hacer sus programas, por así decirlo, pero los programas los hacen ustedes. Entonces, ustedes son los espectadores de los tipos de datos que quieran construir, en función a lo que les sirve y a lo que no. Para completar, digamos, el círculo, si van a hacer el sistema de un banco, probablemente sí les interese la posición socioeconómica de la persona para posibles préstamos, créditos, etc. Entonces, esto nos deja claro que los objetos representados en el computador pueden variar mucho. Incluso pueden variar de un programador a otro, ¿ok? Otro ejemplo muy sencillo que hacían mucho los profesores de programación 2 en clase. Lo que pasa es que nosotros no estamos en una aula virtual, ¿ok? No estamos en una aula física, pero los profesores decían, intentemos representar este pupitre. Este pupitre, para mí, es un puesto en un aula de clase, ¿ok? Es un objeto del aula. Pero para la universidad, es un bien de la universidad, que tiene un código identificativo único, que por lo general está escrito en una pequeña chapilla que está pegada a todos estos objetos de la universidad, mientras que para un herrero, que quizás les haga mantenimiento, los vaya a reparar, le interesa saber qué tipo de hierro tiene, qué tipo de tornillos usa, de estría, de paleta, ¿ok? O para un carpintero que los barniza, le interesa qué tipo de madera es y qué barniz le queda mejor a ese pupitre. Y estamos en todos estos ejemplos hablando siempre de un solo objeto, del pupitre. ¿Ok? Entonces, los que crearon la programación orientada a objetos hablan de objetos o tipos de datos abstractos. ¿Por qué? Porque antes de empezar a codificar hay que hacer una abstracción del objeto para poderlo representar en forma correcta. Si no, arriesgamos de representar muchos datos, más de los que necesitamos, o representar pocos y no poder que se adapte ese objeto a los requerimientos de nuestro programa, ¿ok? Dicho eso, ¿tienen dudas? Si no tienen dudas, podemos continuar. Entonces, considerando las definiciones anteriores, es importante disponer de una metodología sobre cómo llegar a la abstracción de un objeto. Para esto es fundamental realizarse dos preguntas que van planteadas en el siguiente orden. Esta es la metodología de cómo abstraer un objeto, ¿ok? Si usted tiene que representar un objeto en el computador, es esta la forma de hacerlo. Tenemos que hacernos dos preguntas como programadores. Uno, ¿cuál es su fin o para qué me puede servir? Si yo quiero representar un objeto que va a ser en el futuro, digámoslo desde ya, hacer una clase, ¿ok? En mi programa, o representar un objeto, hacer la abstracción de un objeto, tengo que preguntarme, ¿va a tener un fin? ¿Me va a servir hacer esa representación? ¿Por qué? Porque si yo tengo que solamente imprimir los nombres de todos los listados de la sección, yo agarro, pongo todo en un array de strings, los asigno y los leo y los imprimo, ¿no? Si solo tengo que hacer los nombres, no me va a crear la clase persona solo para poner nombre 1, nombre 2, apellido 1, apellido 2. Es inútil. Pero en base a la complejidad me puede ser útil o puede tener un fin la creación de un objeto. Entonces, lo primero que hay que definir es esto. Y la segunda es cómo se puede definir o qué representa. Ustedes no pueden hacer objetos o clases que no representen nada. No tiene sentido. Sería ilógico, sería perder el tiempo tratando de representar algo que ustedes ni siquiera tengan claro en su mente cómo funciona o cómo debe ser. Pero acá está explicado mejor. La primera pregunta nos indica la clase de problema para el cual el tipo de dato podría ofrecer una solución. Mientras la segunda nos expresa qué es el tipo de dato, cómo estará compuesto y cuál será su uso a partir de sus atributos. Y se nos propone la primera palabra interesante, atributo, ¿ok? Entonces, la primera nos indica la clase de problema.
Si yo no tengo un fin o no me puede servir para nada, no tengo un problema, no lo tengo que resolver con una abstracción de un objeto, ¿ok? Si sí la tengo, es porque tengo un problema. Necesito representar este objeto para usarlo de X manera, para un fin, para representar este objeto que me va a servir para hacer otra cosa, ¿ok? La segunda, si no tenemos claro cómo definirlo, como ya les dije, arriesgamos de poner datos de más o datos de menos. Y eso está explicado acá abajo. Si estas dos preguntas no tienen una respuesta clara, no tiene ningún sentido considerar su abstracción. Mientras que si tenemos claro el propósito del tipo de datos, su representación se considera útil. Si ustedes no pueden responder a esas dos preguntas que están allá arriba, en realidad son 4, pero están escritas en formas diferentes. La 1 es la misma pregunta y la segunda también. Si nosotros no tenemos claro o una respuesta clara para estas dos preguntas, descarten la idea de hacer una abstracción, ¿ok? Porque muy probablemente o la hacen mal o no va a tener sentido hacerla, no va a funcionar como debería funcionar. Podría incluso llevarles a perder tiempo. Y acá tenemos los pasos, pero antes de, quisiera preguntarles, ¿tienen algunas dudas al respecto con esto? Ok. Entonces, tenemos los pasos importantes de la realización de un tipo de dato abstracto. Los pasos para recrear la representación de un tipo de dato abstracto por comprensión mediante una forma metodológica en programación deviene de las siguientes partes, o de los siguientes pasos, ¿ok? Una, la descripción del fin para el cual se realiza la abstracción. 2. Un conjunto de axiomas y precondiciones que definen el dominio del tipo. 3. La especificación de operaciones posibles que se pueden realizar con dicho tipo de datos, divididas en operaciones sintácticas y semánticas. Las sintácticas son el nombre de la operación, los resultados, los nombres y tipos de parámetros. La semántica es la descripción de lo que hace dicha operación sobre el TDA. Pero, ¿esto cómo se come o cómo se explica? La primera parte de los conceptos que vimos en las preguntas anteriores. La descripción del fin para el cual se realiza la abstracción nos permite saber por qué quiero yo representar ese objeto y para qué me va a servir, ¿ok? Tienen que tener un enunciado, tienen que tener una idea clara, tiene que venir un cliente y decirles, no, pero yo necesito que X elemento en mi programa se vea así. Y ustedes dicen, porque es un programa que vende carros, entonces yo necesito representar el carro. Pero ¿qué es lo que a usted le sirve representar de ese carro? Bueno, yo los vendo. Entonces a mí me interesa poner el motor, poner cuántos ejes tiene, poner de cuántas ruedas son. Pero al que vende carros, por lo general no le interesa poner qué tipo de cauchos tiene, si son de invierno o de verano, no le interesa el tipo de cadenas que puede usar, no le interesa poner qué tipo de lubricante usa, porque eso viene en el manual del carro, que es una cosa diferente a quien los vende o los alquila, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen esa descripción o ese fin para el cual lo van a realizar, van a tener acceso al segundo paso, conjunto de axiomas y precondiciones que definen el dominio del tipo. ¿Qué es este conjunto de axiomas o de precondiciones? Es hasta dónde puede llegar este tipo de datos. Por ejemplo, si los axiomas y estas precondiciones simplemente me dicen, volviendo al ejemplo del carro, por ejemplo, ustedes no conocen vehículos que cuenten con más de 1000 ruedas, ¿cierto?
Entonces, yo sé que yo la cantidad de ruedas que tiene un carro lo puedo almacenar en un tipo de datos short, que es un entero pequeño. Porque ningún vehículo va a tener una cantidad de ruedas que yo no pueda representar con un valor short. Los colores tendrán una gama de colores. Eh, la cantidad de puertas también la puedo representar con un tipo de datos short. Eso les empieza a especificar una vez que tienen la descripción cómo deben ser esos campos dentro de sus objetos, ¿ok? ¿Qué tipo de valor de los básicos, de los elementales, ustedes necesitan para representar cada uno de los campos que va a tener su objeto? Y posteriormente hablamos de la especificación de operaciones posibles que se pueden realizar con tipos dichos de datos, que van divididas en operaciones sintácticas y semánticas. Las sintácticas, cuando ustedes escriben funciones, por ejemplo, ustedes le ponen un tipo de dato que retorna, que son los resultados, eh, un nombre de la operación que tenga sentido lógico, que sea acorde a la operación que van a realizar. Nombres y tipos de parámetros. ¿Qué necesito yo para poder realizar esta operación que necesito hacer? Son mis parámetros dentro de la función, que son los datos básicos que necesito. ¿Ok? Todo eso es lo sintáctico, una forma de escribir. Lo semántico es la descripción. Si nosotros ponemos como ejemplo una función que compara el color de dos carros, yo como mínimo voy a tener un nombre de una operación que va a ser compara color, un resultado que va a ser probablemente booleano, true si son iguales, falso si son diferentes, y que va a necesitar color 1 y color 2 por lo menos, o el carro 1 y el carro 2 para acceder a los atributos color y poder compararlos, ¿cierto? Tiene que existir una especificación semántica, que es donde ustedes escriben normalmente con comentarios en su código y dicen, esta función me permite hacer la verificación del color de dos objetos del tipo carro a partir de los valores o los campos tales dentro de mi objeto, ¿ok? Si ustedes no hacen eso, les voy a mostrar qué es lo que pasa, porque tengo cómo mostrárselos. Si ustedes no hacen eso, ¿ok? Ustedes en algún momento dentro de su carrera van a llegar a realizar programas que sean muy grandes o de los cuales probablemente no se acuerden, o un programa que hacen hoy que no lo vuelven a ver hasta dentro de 2 años. Si no se especifican las operaciones semánticas de las operaciones, ustedes tienen esto. Observen este código para darles un ejemplo. Este es un código que no hice yo, que es una persona que trabaja acá, muy inteligente, pero cada vez que alguien tiene que entrar en este programa a hacer un cambio, no tiene ni idea de cómo hacerlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque acá tenemos una clase strret-éxito-ricevute. No sabemos qué es. Tenemos una clase que tiene campos error, éxito de borrar. Y después tenemos una lista de una clase que dentro tiene otra clase. Hasta allí todo bien. Este lenguaje no es C#, es Visual Basic, pero es muy similar. Después empezamos a tener variables de este tipo. Piso es op, piso es opac, piso es op isa. Y después empieza a empeorar. ¿Por qué? Porque esto yo puedo asumir que es un error, pero ¿qué es FL3? O peor, ¿qué es FX? Y si FX contiene un punto, haga un split, córtelo a partir del punto y tráigase la posición 0. Pero ¿quién es FX? Y posteriormente, ¿quién es NFE? ¿Y quién es AF? No tenemos ni idea. Esto no queda otra forma que correrlo para poderlo probar. Pero si les dijera que lo peor de todo es que esto es un servicio que gira donde se mueven files para hacer una elaboración, entonces no se puede probar.
sirve solo en producción, porque si pasa por un punto, envía estos archivos hacia el servicio como lo que sería el CENIAD, el equivalente del CENIAD acá, y listo. Entonces, si tú te descuidas y empiezas a recorrer el código con debug y pasas de largo, enviaste un archivo de test al CENIAD. Que si es una factura como ha pasado, porque pasó una vez, de 1 millón de euros, tienen que ir a pagar el IVA de esa factura del 1 millón de euros. Y probablemente esa factura le llega al cliente que está indicado en la factura. Entonces el cliente que está indicado en la factura dice, ¿y esta factura qué es esto? 1 millón de euros. No puede ser. Ahora, dicho eso, les mostré un poco, digamos, de desastres, ¿no? Me gustaría entonces que vieran este. Es un programa en el que yo estuve trabajando hoy. Por eso lo tengo acá. Observen esto. Get date. Obtien la última fecha. Toma todas las informaciones del proceso anterior, última data pedida y hasta cuándo debería pedir fechas, ¿ok? Si obtengo las fechas, puedo generar una petición de cuadratura. Devuelve verdadero si hay datas disponibles para pedir. Step 1. Uso la función de cuadratura report para pedir el report entre las fechas. Actualizo la fecha, no puedo pedirla de nuevo. Ya señalé el ID con un file metí en el directorio. Step 2. Acá hay un poco menos de comentarios, pero ¿por qué? Porque están escritos acá y los nombres de las funciones, files de cuadraturas, obtén files de elaborar. Si es una función que le paso la lista de elementos y el tipo de elementos que quiero. Escribo logs. Está escribo de comentarios para recordarme dentro qué fue lo que hice. ¿Ok? Otro ejemplo es esto. Me creo un tipo de variable en que lo vamos a ver después, ¿sí? Y las asigno así, con estos nombres. Pero adicionalmente arriba dejé un comentario donde digo, esta la usa el step 0, esta la usa el step 1, esta la usa el step 2, step 3 y step 4. ¿Ven la diferencia entre ver un código, digamos, desordenado a ver un código un poco ordenado, ¿no? Para eso, y eso es importantísimo en esto, cuando hablamos de semántica estamos hablando de eso, de esos comentarios, de esas... Estamos hablando un poco de eso. Las semánticas son esos comentarios, esas indicaciones dentro de nuestro código que nos va a ayudar incluso a nosotros mismos, porque si pasa un año y ustedes no tienen un comentario, no se acuerdan qué hicieron. Yo les aseguro que la persona que hizo el código que les mostré primero no se recuerda qué fue lo que hizo. ¿Ok? Nunca existe demasiados comentarios, existe poco tiempo para comentar en realidad. Eh, Estaba viendo los comentarios porque por algún motivo no me modifica. No, muchachos, pero ustedes dicen que poco se habla de esas 1000 líneas de código. Déjenme ver si puedo mostrarles algo. No aquí. Eso no es nada. Ustedes van a llegar en algún momento no muy lejano a hacer esto, ¿eh? 9000 líneas de código. Y es solo un archivo, ¿eh? Acá hay otras 3000. Debería ser el service entonces. Nunca me recuerdo cuál es. Podemos hablar de estas líneas de código, miren. 22.600. Y cuando yo tomé este proyecto en mano eran casi 50.000. Todo lo demás era código documentado que yo borré, actualicé, comenté en algunos puntos porque tengo 4 años trabajando en este proyecto y todavía no lo he logrado comentar todo como quisiera, ¿ok? Es lo importante de comentar, que ustedes no se olviden cuando trabajen
en esos tipos de proyectos, ¿ok? ¿Alguien quiere preguntar algo o solo tiene el micrófono abierto? Creo que solo lo tiene abierto. Entonces, eh, ok, es lo importante, es algo que tienen que tener claro. Si ustedes van a hacer una clase, tiene que tener un único fin. ¿Y por qué se los digo? Y se los puedo mostrar también en este ejemplo. Para que ustedes vean, son cosas que no comencé yo y que están mal hechas, pero que se van a conseguir muchas veces en el trabajo. Y por eso ustedes desde raíz tienen que eliminarlo. Ah, la clase cliente tiene 8000 líneas de código. Y después está la clase servicio del cliente. Tiene desde la 9983 hasta la 22000. Estas no son clases que tengan un solo fin. Alguien simplemente dijo mi clase cliente y me empiezo a crear todas las operaciones, pero empezaron a agregar cosas que no tienen que ver con el cliente. Hay activaciones, hay otras cosas que debieron de ser otras clases, ¿ok? Miren nada más cuántas variables tenemos aquí. Esto es algo que está en teoría mal hecho, pero ¿quién lo va a cambiar o quién va a reescribir esas 20.000 líneas de código? Es muy difícil, ¿ok? Tener un archivo de 22.000 líneas con solo 3 clases es un suicidio, pero son cosas que ustedes se van a encontrar en el área laboral. ¿Pero por qué? Porque hay gente que a lo mejor sabe programar, aprendió a programar con un tutorial de YouTube o en el caso de la persona que lo hizo, que yo tuve, digamos, el gusto de conocerlo, estaba siempre tan sobrecargado de trabajo que él hacía las cosas siempre apurado, siempre apurado, siempre apurado, siempre apurado. Y lo de él era, me asignan, tengo que entregar rápido porque tengo otra cosa en cola. Me asignan, tengo que entregar rápido porque tengo otra cosa en cola. Llega un punto en el cual no empiezas a documentar, no empiezas simplemente a hacer, funciona así, listo, denme otra actividad, funciona así, listo. Y eso, para una persona productiva, sí, es muy productiva, está muy bien. Para que otra persona tome ese proyecto y después lo tome, se encargue de él, ¿ok? Se haga cargo de ese proyecto, es un suicidio porque nada está documentado, no tienes ni idea de qué hacen las variables y tienes solamente una opción, empezar a correr línea por línea, instrucción por instrucción, ¿ok? Ahora, queda claro esto, que son los pasos importantes en la realización de un TDA. Está bien explicado para que ustedes no lleguen a ese resultado, ¿ok? Sino para que ustedes sepan para qué van a usar la clase, definan bien los campos, los tipos de datos, precondiciones que puedan tener. Si, por ejemplo, una precondición puede ser una edad dentro de una clase persona, una edad no puede ser negativa. Entonces ya tú estás definiendo cuál es el dominio. Y una edad, no hay nadie que haya vivido más de 150 años. Entonces puede ser un short, la edad. Entonces ya defines que no son negativos y que tienes un límite máximo, ¿ok? Es eso. Y posteriormente, cómo especificar todas las operaciones. Acá quizás queda es un poco vago el concepto, porque hasta lo que ustedes conocen ahora actualmente de estructuras, las operaciones que ustedes han hecho son las funciones, es lo más cercano. ¿Ok? Ustedes hacen funciones que cumplen con un objetivo o las usan para un fin particular, pero no pertenecen a su objeto. Ustedes todavía no han, digamos, conectado un objeto, una estructura con una función como tal. Ustedes simplemente pasan sus estructuras como parámetros. Acá esto es importante, pero lo van a entender un poco más adelante, cuando veamos los objetos como tal. Entonces, si vemos acá, tenemos que hablar de otro tema importante, que es la subjetividad de la implementación en un TDA. Ahora, la representación de los tipos de datos pueden ser vistas, yo de esto ya les hablé un poco, era lo que hablábamos del tema de abstracción, ¿ok? La representación de los tipos de datos pueden ser vistas en modo objetivo a través de su definición sintáctica, visto que la misma nos permite visualizar las partes externas del mismo.
Pero a su vez un problema común en la representación de los tipos de datos nace en cuanto a las fuentes de subjetividad que puedan surgir de su representación interna. Estas fuentes de subjetividad son básicamente tres: interpretación del usuario, interpretación del diseñador, implementación. Esto simplemente, para que quede claro el primer texto, que es un poco extenso, pero ¿qué quiere decir? Si yo les digo a ustedes, representemos el objeto celular, todos tienen una idea de lo que es un celular, lo tienen claro, ¿ok? Esa es la definición sintáctica, un celular es un celular, basta, ¿ok? Pero puede empezar inmediatamente cuando cada uno empieza a detallar qué es el celular, empieza una subjetividad. ¿Y cuál es la subjetividad? Muchos de ustedes lo primero que piensan es en procesador, en RAM, otros piensan en la cámara. Cada quien lo empieza a ver para el uso que le interesa ese objeto, ¿no? Otros pensarán en si puede correr videojuegos o no. Otros pensarán en que no les interesa que sea táctil, sino que lo quieren con teclas. Aunque ustedes no los crean, todavía existen. Otros pensarán en cuánto le dura la batería. Y ahí es donde empieza la subjetividad. Cada quien tiene su propia interpretación de un objeto. Cada quien inconscientemente empieza a ver los aspectos más relevantes para sí mismo. Ustedes tienen que hacer, como programadores, el ejemplo contrario. Ustedes tienen que tratar de obtener la mayor información de su problema y tenerlo bien claro para poder saber qué es lo que les sirve representar de ese objeto. Entonces, existe una interpretación del usuario, visión, interpretación y por consecuencia su sentido. Dependerá siempre de la experiencia y del conocimiento del usuario del TDA. Por lo general, serán sus clientes a quienes ustedes tengan que preguntarles: yo estoy haciendo una página web para una inmobiliaria. Pero, y usted vende propiedades, sí, eso lo sé, lo sabemos todo, ¿no? Las inmobiliarias venden propiedades. Pero, ¿qué tipo de propiedades venden? No, mira, yo vendo y alquilo. Entonces ya empieza a sacar un campo de lo que sería propiedad. Y llegará uno que le va a decir: pero yo tengo propiedades construidas y no construidas, que son terrenos. También alquilo locales. Entonces los locales no tienen baño. Las propiedades sí, los terrenos no tienen ni siquiera metros de construcción. Son solo terrenos y ya. Pero ustedes tienen que empezar a crear o a representar estos objetos a partir de lo que les dice esa persona que los va a contratar, o lo que se les pide en un enunciado, o del problema que tengan enfrente particularmente, ¿ok? Posteriormente, la segunda es la interpretación del diseñador. En base a su experiencia, el diseñador propondrá un modelo en base a sus conocimientos. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes, dependiendo de la experiencia que tengan, lo va a hacer de una manera u otra. Si ustedes son personas que saben o conocen bien el manejo de la memoria, seguramente no van a querer desperdiciar y se van a poner a pensar en pequeñeces como que la edad puede ser un short, que si tienen que representar un número que vaya a crecer mucho como una ID, en vez de representarlo con un entero, lo representan con un long, porque eso puede ir hasta el infinito. Que la fecha tiene un formato particular, que puede ser string o un datetime, ¿no? Entonces, cada diseñador, que son ustedes, en base a su propia experiencia, va a representar un modelo diferente. Y no está dicho que esté mal, porque pueden haber modelos diferentes, unos pueden funcionar mejores que otros, pero puede ser que dos modelos que sean totalmente diferentes cumplan con el mismo fin, ¿ok? Y sirvan como aplicación para resolver un problema. Eso es quien lo diseña. Y después viene la implementación. Cada programador inevitablemente realizará una representación diferente, incluso si el fin es el mismo. Se parece al anterior. ¿En qué cambia? En el mundo de la programación o en el mundo de, digamos, laboral de la programación, muy pocas veces los programadores son los que tienen que planificar un proyecto. Hay un project manager, hay un analista, hay una persona que es el encargado de ventas, que es el que vaya a hablar con el cliente y es el que les dice: mira, esto debería ser así.
¿ok? Ese sería el diseñador en realidad. Pero como ustedes no están estudiando ingeniería en programación, sino ingeniería de sistemas, ustedes tienen que saber que ustedes pueden ser cualquiera de esos tres. Ustedes pueden ser usuario, diseñador y los implementadores, ¿ok? Y cada uno, en base a su propia experiencia, va a ir agregando cosas diferentes. Dicho todo esto, yo creo que ustedes se pueden imaginar cuánto puede variar un, una implementación de un TDA, de un tipo abstracto de datos, una clase o un objeto. Entonces, es el punto en el cual es demasiado sencillo darse cuenta cuando dos personas se copian, porque es imposible que incluso entre los 43 que están aquí decidan hacer la misma implementación. Es totalmente imposible. En esta materia es muy, muy difícil. No pasa. Cada quien tiene libertad de poner los nombres como quiere, cada quien tiene la libertad de representarlo como quiere, en el orden que quiere. Tomará desde su propio punto de vista cuáles son los datos más importantes o o los menos relevantes. Entonces, para alguien que vaya a evaluar programación orientada a objetos, es muy fácil saber si dos personas o un trabajo es igual a otro, porque la misma subjetividad de hacer un tipo de dato abstracto impide que dos productos sean totalmente iguales, ¿ok? Entonces, para entrar ya en materia de lo que nos interesa, podemos hablar de la clase objeto. Antes de, quisiera ver cuántos nos queda. Ok, nos quedan solo 2 diapositivas y creo que las podemos terminar hoy. Entonces, vamos a hablar de la noción de la clase objeto. Ya aquí empezamos a hablar de clase y de objeto, que es el contenido, digamos, del curso. ¿Y cuál es la relación con los TDA? La palabra objeto proviene del latín objetum, objetum, composición de ob, que significa el, la, frente a, y jetum, que es el participio pasado de yacere, étimo directo de yacer, que significa tender o echar. ¿Ok? Así pues, objetum, objetum, lo que ustedes quieran, es lo que yace al frente o lo que es visible, la cara externa. Un objeto es lo que se ve, ¿ok? En programación, así como en otros idiomas, en otras ingenierías, lo objetivo, o sea, la cara visible se denomina interfaz, es decir, lo que está entre la cara y lo que se ofrece al exterior, ¿ok? De esta forma, en el contexto de la programación, una clase objeto o simplemente clase, acá empezamos ya a cortar un poco los términos, es una representación objetiva de un TDA, o sea, es la parte visible de su TDA, que define su especificación sintáctica, lo vimos atrás. Por objetivas pretendemos decir que solo nos referimos a las partes externas visibles que tendría un objeto. Todo esto es una forma muy complicada, teóricamente, de decir que objeto o la clase, porque si ven, al final lo terminan diciendo simplemente clase, el objeto es la representación del TDA. ¿Qué quiere decir? Ustedes no pueden hacer una clase, que al final es una forma de representar un objeto en el computador, si no han hecho el análisis de un TDA. De forma análoga, ustedes para programar en programación 1 utilizaban el EPS, entrada, proceso, salida, para representar cuál era el flujo que tenía que tener su programa, qué datos necesito, cómo hago mis cálculos y qué voy a mostrar en mi proyecto, en mi programa como salida. ¿Ok? En este caso, cuando ustedes vayan a pensar en hacer una clase, no pueden partir a hacer una clase sin haber pensado en el TDA. Es lo primero. Con práctica, en el futuro, muy probablemente no los tengan que hacer, pero parten ya de la noción de haberlos usado muchas veces. Digamos, es menos maquinoso cada vez con la experiencia, pero algunas veces hay que realizarlos, ¿ok?
Entonces, ustedes no tienen que codificar si no han hecho el TDA. Eso es primordial y esencial digamos, en esta materia, en todo lo que es la programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque su clase va a ser la parte visible de su TDA. Si no han hecho el análisis, no pueden planificar. ¿Por qué? Porque no saben o no van a tener respuestas para estas dos preguntas. ¿Cuál es su fin? ¿Cómo se puede definir? No van a tener ninguna de estas especificaciones hechas, no van a saber hasta dónde van o cuáles son las precondiciones de cada campo de su clase y no van a saber qué operaciones pueden hacer sobre ellas, qué resultados van a tener, ni mucho menos van a poder describirlo, ¿ok? Entonces, ustedes no pueden llegar al objeto o a la clase sin haber definido el TDA. Y acá, para concluir, tenemos un ejemplo de lo que son los TDA, ¿ok? Pensar en términos de objetos es muy parecido a como lo haríamos en la vida real. Una analogía sería modelar un auto como un TDA. Podemos decir que el auto es un elemento principal que tiene una serie de características como podrían ser el color, el modelo o la marca. Por poner otro ejemplo, vamos a ver cómo representar un TDA de una fracción, es decir, una estructura matemática que tiene un numerador que divide al numerador, por ejemplo, 3 entre 2. La fracción será el objeto y tendrá dos propiedades, numerador y denominador. Luego podría tener varios métodos como simplificar, sumar con otra fracción o con otro número, restarse con otra fracción, etcétera. Multiplicación, todas las operaciones de fracciones que ustedes saben. ¿Ok? Estos objetos son utilizables en los programas. Por ejemplo, en un programa de matemáticas se puede hacer uso de objetos fracción. En un programa que gestione un taller de autos, objetos del tipo auto. Y básicamente esto es lo que es el TDA, ¿ok? El tipo de dato abstracto. Obviamente nosotros vamos a profundizar en estos conceptos, pero la clase de hoy concluye aquí. Quisiera entonces preguntarles, muchachos, ¿qué dudas tienen? Yo, antes que todo, voy a terminar acá la grabación para que no se extienda. Y como siempre, resolvemos las dudas por acá al terminar la clase y al principio de la próxima clase.